Herencia maldita, mi familia me ocultó la verdad durante 20 años. Siempre pensé que las peleas por herencias eran cosa de películas y telenovelas, hasta que descubrí que mi propia vida había sido moldeada por una mentira que toda mi familia había decidido guardar. Una mentira que comenzó antes de que yo naciera y que, 2 décadas después, estaba a punto de estallar en mi cara. Todo empezó el día que murió mi abuela, una mujer fuerte, dominante, que siempre imponía respeto y que, a pesar de su carácter, era la figura central de nuestras reuniones familiares. Ella no dejó mucho en lo material, o al menos eso fue lo que me hicieron creer. Recuerdo perfectamente que, durante el funeral, todos estaban extrañamente tensos, y aunque había lágrimas, también había miradas frías, cuchicheos y un ambiente que no tenía nada que ver con el dolor por una pérdida. Yo tenía 25 años y vivía en otro país, por lo que volví para el funeral sin pensar demasiado. Después de la ceremonia, mi tío Ernesto, el hermano mayor de mi madre, me pidió que lo acompañara a su casa. Allí, con una expresión grave, me entregó una caja de madera oscura. Me dijo con voz seca, esto era tuyo desde hace mucho tiempo, pero tu madre decidió guardarlo. La caja estaba cerrada con llave, pero junto a ella había un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. La letra era la de mi abuela. Sentí un escalofrío. Al abrir el sobre, encontré una carta que empezaba con, si estás leyendo esto, es porque la verdad ya no puede ser ocultada. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. En la carta, mi abuela me confesaba que mi verdadero padre no era el hombre que yo creía. No solo eso, me revelaba que mi padre biológico había muerto en circunstancias sospechosas poco antes de que yo naciera, y que, por razones legales y de seguridad, me habían registrado como hijo de su yerno, el hombre con el que mi madre se casó luego. Pero lo más perturbador estaba al final, mi abuela afirmaba que me había dejado una herencia importante, una suma considerable de dinero y una propiedad. Y que todo eso estaba relacionado con la muerte de mi padre biológico. Según ella, había gente que no quería que yo supiera la verdad, y por eso mi madre y mis tíos habían hecho un pacto para ocultarlo. En ese momento sentí un cóctel de emociones, rabia, confusión, incredulidad. ¿Cómo podía ser que mi propia madre me hubiera mentido durante toda mi vida? ¿Qué significaba eso de que mi padre había muerto en circunstancias sospechosas? Intenté abrir la caja, pero la llave no estaba. Ernesto solo me dijo, tu madre la tiene, y no creo que quiera dártela. Me fui de su casa con la caja en mis brazos, sintiendo que cada paso que daba me acercaba a una guerra familiar. Esa noche, enfrenté a mi madre. Le mostré la carta y, al principio, intentó negarlo todo. Pero al ver que no iba a rendirme, empezó a llorar, no de manera dulce, sino con un llanto entrecortado, casi histérico. Me dijo que no entendía en qué me estaba metiendo y que había cosas de las que era mejor no hablar. Cuando le pedí la llave, se negó rotundamente y me dijo que si insistía, iba a arrepentirme. Esa frase me dejó helado. No entendía si era una amenaza, una advertencia o ambas cosas. Pero lo que sí supe en ese momento es que había algo muy oscuro detrás de esa caja cerrada, algo que mi familia entera estaba dispuesta a ocultar, incluso si eso significaba romperme a mí en pedazos. Salí de la casa de mi madre con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. La caja de madera estaba en el asiento del copiloto, cerrada, pesada, casi como si cargara con un cadáver simbólico de mi pasado. No podía dejar de mirar ese maldito candado dorado que, de alguna forma, parecía burlarse de mí. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de la carta de mi abuela, sus palabras crípticas y la mirada fría de mi madre se repetían una y otra vez en mi cabeza. Finalmente decidí que, con o sin llave, esa caja se iba a abrir. Llevé la caja a un cerrajero de confianza, un hombre mayor que había trabajado con mi abuelo en el pasado. Cuando le expliqué que no tenía la llave, me miró con una mezcla de curiosidad y cautela, pero aceptó el trabajo. En menos de 5 minutos, con un simple giro de herramienta, el candado se dio con un clic seco que me hizo contener la respiración. Dentro encontré varios sobresellados, documentos antiguos, un fajo de fotografías en blanco y negro y una carpeta gruesa con recortes de periódico. También había un sobre pequeño con mi nombre escrito a mano,
pero esa letra no era de mi abuela. Era de mi padre biológico. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta era breve, casi desesperada: si algo me pasa, cuida de lo que te dejo aquí. No confíes en nadie, ni siquiera en tu madre. Esto vale más que cualquier dinero, porque es la verdad. Sentí un nudo en el estómago. Seguí explorando el contenido. Entre las fotos, había imágenes de un hombre que reconocí de inmediato. Era mi padre biológico, más joven, con una sonrisa amplia, y siempre acompañado por mi madre. Pero en algunas fotos había más personas, hombres trajeados con miradas duras, y un par de imágenes tomadas claramente a escondidas, como si alguien los estuviera vigilando. Luego abrí la carpeta de recortes. Ahí estaba, un artículo de hace 26 años con el titular: empresario local muere en trágico accidente automovilístico. Según el texto, mi padre biológico había perdido el control de su coche en una carretera rural. El informe policial lo calificaba de accidente, pero un detalle me llamó la atención: en la parte inferior de la nota. Un pequeño párrafo mencionaba que el vehículo había sido reportado con daños previos no reparados en el sistema de frenos. Era como si todo hubiera estado allí, esperando a que yo lo descubriera, pero eso no era todo. Entre los papeles había un documento notarial. Mi padre me había dejado una propiedad y una suma de dinero importante, exactamente como decía mi abuela en su carta. Pero lo más inquietante era que el documento estaba fechado solo 3 días antes de su muerte. No podía dejar de preguntarme, ¿quién más sabía de esto? ¿Por qué mi madre y mis tíos lo ocultaron? Al regresar a casa, encontré a mi madre esperándome en la puerta. No parecía sorprendida de verme con la caja abierta. Su expresión era gélida. «Ya veo que no me escuchaste», me dijo, con una voz tan baja que me erizó la piel. «¿Sabes lo que acabas de hacer?». Intenté responderle, pero ella me interrumpió. «Ellos van a saber que la abriste. Y cuando eso pase, ni yo podré protegerte». Esas palabras fueron como un balde de agua helada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué necesitaría protección? Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente las fotos, noté algo que me había pasado por alto. En una de las imágenes tomadas desde lejos, mi padre y mi madre estaban discutiendo en un parque, y al fondo, medio oculto entre los árboles, había un hombre que parecía estar tomando la foto. Tenía un sombrero y gafas oscuras, pero su postura me resultó inquietantemente familiar. De pronto, entendí que esto no se trataba solo de una herencia. Esto era algo mucho más grande. Y ahora que había abierto esa caja, estaba completamente dentro de un juego peligroso que había comenzado antes de que yo siquiera naciera. Después de esa noche, no pude volver a ver a mi madre como antes. Su advertencia no era solo un comentario intimidante, era una confesión velada. La forma en que dijo ellos me dejó claro que no hablaba de 1 o 2 personas, sino de algo mucho más organizado. Pasé 2 días encerrado en mi apartamento, revisando una y otra vez el contenido de la caja, buscando patrones o pistas. En una de las carpetas había una libreta pequeña, casi escondida entre los recortes. Las primeras páginas estaban llenas de fechas y nombres. Algunos no me decían nada, pero otros me helaron la sangre. Eran apellidos de personas influyentes de la ciudad, empresarios, funcionarios y hasta un juez que aún seguía activo. En la última página había algo escrito con tinta corrida, como si mi padre lo hubiera hecho con prisa. Si me pasa algo, busca a Martín Salvatierra. Confía solo en él. Ese nombre no me sonaba, pero después de una búsqueda rápida en internet encontré una dirección y un número de teléfono. Martín resultó ser un periodista retirado, especializado en investigaciones de corrupción en los 90. Decidí contactarlo. Cuando nos encontramos, en una cafetería discreta del centro, su expresión al ver mi caja fue suficiente para confirmar que él ya sabía de qué se trataba. «Así que eres el hijo de Daniel», dijo, sin rodeos. «Pensé que nunca te involucrarías en esto». Le pedí que me explicara. Martín respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja. «Tu padre estaba a punto de destapar una red de lavado de dinero y sobornos que involucraba a medio ayuntamiento. Tenía pruebas, fotos, documentos, justo como lo que tienes ahí.
pero antes de que pudiera hacerlo público, murió. El informe oficial dice accidente, pero yo y otros sabemos que lo hicieron callar. El estómago se me encogió. ¿Y mi madre? Pregunté con un hilo de voz. Martín me miró con compasión, pero también con cautela. Ella sabía lo que pasaba. No puedo decirte que estuvo involucrada directamente, pero sí, no hizo nada para impedirlo. Probablemente pensó que te estaba protegiendo al alejarte de todo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi madre había elegido el silencio, aunque eso significara dejarme crecer creyendo que mi padre simplemente había muerto en un accidente absurdo. Martín me aconsejó que no intentara publicar nada por mi cuenta. Si los enfrentas sin preparación, te van a aplastar. Necesitas respaldo y protección. No quería vivir con miedo, así que acepté que me ayudara a organizar el material. Pasamos semanas revisando cada documento, identificando conexiones, archivando las pruebas más delicadas en lugares seguros. Durante ese tiempo, recibí varias llamadas desconocidas. Siempre que contestaba, nadie hablaba, solo se escuchaba una respiración lenta. La presión aumentó una noche cuando, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta. Entré con cuidado y lo vi, la caja, vacía, sobre la mesa. Me quedé helado, hasta que noté que todo el contenido estaba perfectamente ordenado en el sofá, como si alguien hubiera querido demostrar que podía entrar y revisar mis cosas cuando quisiera. Martín insistió en que eso era una advertencia y que debíamos actuar rápido. Con su ayuda, contactamos a un medio internacional dispuesto a investigar el caso. Ellos tenían recursos para proteger las fuentes y asegurar que la información saliera a la luz, incluso si algo nos pasaba. La publicación se hizo un mes después. Fue un escándalo, detenciones, renuncias y un juicio mediático que todavía sigue abierto. Pero lo que más me marcó fue la reacción de mi madre. Me llamó llorando, diciendo que había recibido amenazas, que ellos la culparían por lo que yo hice. No supe qué responder. Hoy, la caja ya no está conmigo. La entregué a un abogado junto con copias de todo, por si algo me pasa. Y aunque parte de mí siente alivio, otra parte sabe que esto no ha terminado. En un lugar oscuro, hay personas que me ven como un enemigo, y no olvidan. Pero si algo me dejó esta historia es la certeza de que la verdad, aunque duela y ponga en riesgo, vale más que el miedo. Mi padre no murió en vano, y yo ya no soy el niño que creía las versiones cómodas de los adultos.